Buenos días, mi nombre es Yair Márquez González. Soy del carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y voy en el semestre 2. Le voy a presentar el tema de funciones de la unidad 2 de cálculo diferencial. Bueno, en el subtema 2.1, concepto de variable, función, dominio y rango. Bueno, variable es una palabra que se representa que está sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable o constante y mudable. La función son dos conjuntos A y B. Lo llamamos función a la correspondencia de A en B, en la cual todos los elementos de A tienen a la suma de una imagen en B, es decir, una imagen o ninguna. Dominio. El dominio de definición es una función fx y se define como conjunto de x todos los elementos x. El dominio de una función fxy es el conjunto de existencia de ella misma, es decir, los valores por los cuales la función está definida. El rango se denomina rango recorrido de una función al conjunto de los valores reales que toma la variable en y o fx. Ejemplo, dada la función f es igual a 4, 12, 6 menos 7, menos 1, 4, 2, 3, menos 3, 6. El dominio de f es igual a 4, 6 menos 1, 2, menos 3. Son los primeros elementos de los pares ordenados. El siguiente subtema es la función real de variable real y su representación gráfica. Cualquier función cuyo rango de conjunto incluya solo números reales es llamada una función valorada real o simplemente una función real. Especialmente estudiada bajo el cálculo, una función valorada real se centra en las integrales, las desigualdades en general y sus derivadas. Una definición formal de una función valorada real sería una función fxy. Se llama una función valorada real si se asocia a un único elemento del conjunto y. A cada elemento del conjunto x, donde x e y son subconjuntos del conjunto R, conjunto de todos los números reales. Bueno, en el siguiente tema es la función inyectiva, subpreyectiva y biyectiva. Una función es inyectiva si a elementos distintos del conjunto X dominio les corresponden elementos distintos en el conjunto Y, codominio de F. Función subpreyectiva. Una función f de conjunto a otro b es subpreyectiva si para cada y en b existe por lo menos una x en a que cumple f y x que es igual a y. En otras palabras, f es subpreyectiva si y es solo si f es a es igual a b. Y función biyectiva. Una función f x a y es biyectiva si al mismo tiempo inyectiva y subyectiva, si es decir, si todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta al conjunto de llegada, y cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un elemento del conjunto de salida. Ejemplo, la función f y x es igual a x cuadrada del conjunto de números reales positivos al mismo conjunto de es inyectiva y subyectiva, por lo tanto es biyectiva. Funciones algebraicas y funciones polinomial y racionales es el siguiente subtema. La función polinomial es el grado de una función polinomial de un polinomio. Es una variable, es decir, la potencia más alta que aparece de x. Ejemplo, f y x es igual a 3x5 menos x cuadrada más 7x menos 1. Es una función polinomial de grado 5. Una función racional está definida como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene grado de por lo menos 1. Función irracional. Una función irracional es una función en cuya expresión analítica la variable independiente x aparece bajo el símbolo de raíz. Ejemplo, f y x
sobre raíz de x. Esa es una función irracional. El siguiente tema es funciones trascendentes y funciones trigonométricas y funciones exponenciales. Funciones trascendentes, estas funciones no son algebraicas. El conjunto de funciones trascendentes incluye la trigonométrica inversa, exponencial y logarítmica. Funciones trigonométricas. Cuando se usa la función f y x, seno de x, se supone que seno de x significa el seno del ángulo cuya medida en radianes es x. Funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son las funciones de la forma fx igual a x, donde la base es una constante positiva. La función fx es igual a 2x se denomina función exponencial, porque la variable x es el exponente. En general, una función exponencial es una función de la forma fx es igual a x, donde x es una constante positiva. Siguiente subtema es funciones escalonadas. Una función escalonada y es igual a cx. Es una función definida a trozos o por partes, tal que en un intervalo infinito a b tienen un número finito de discontinuidades. La función escalonada tiene 3 peldaños o intervalos escalonados, pero en general la función escalonada puede ser cualquier cantidad de escalones. La anchura de los escalones puede ser diferente y no siempre la escalera es ascendente o descendente. La función escalonada del ejemplo se puede escribir especificando el ancho y el alto de cada escalón, así como el siguiente ejemplo que puede observar ahí. Bueno, el siguiente subtema son las operaciones con funciones adición, multiplicación y composición. Adición: sean f y g dos funciones de variable real definidas por un mismo intervalo. Se llama suma de ambas funciones y se representa por f más g. Multiplicación: sean f y g dos funciones de variable real por un mismo intervalo. Se llama la multiplicación o producto de una función f y g y se define por fx y gx. Composición: son dos funciones que se juntan para producir un resultado. Por ejemplo, cuando f actúa sobre x para producir fx y luego g actúa sobre x, o también llamado función de composición que se representa g, f y x. La composición de dos funciones se denota como el siguiente ejemplo que aparece ahí abajo. El siguiente subtema es función inversa. La función inversa se llama función inversa o recíproca de f a otra función f menos 1, que cumple que si f a es igual a b, entonces f menos 1b es igual a a. La notación de f menos 1 se refiere a la inversa de la función f y no al exponente menos 1, usando por números reales. Funciones logarítmicas: es la inversa de la función exponencial y es igual a bx. Las funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas son todas las funciones periódicas, así como las gráficas que prueba la línea horizontal, que tampoco son 1 menos a menos 1. Esto significa que ninguna de ellas tiene una inversa a menos que el dominio de cada una de estas restringiendo a ser una de ellas. Como penúltimo tenemos funciones implícitas. Son aquellas en las cuales la variable depende, que no se pueden despejar. Se llama implícita cuando está definida de la forma fxy es igual a 0 en lugar de la habitual. Por ejemplo, puede probarse que la siguiente ecuación define una función implícita en cierta región de R cuadrada entre las variables x e y. Y ahí puede observar un ejemplo de una función. Y por último tenemos otros tipos de funciones. Uno de esos son una función polinómica, f, que es una función cuya expresión es un polinomio tal como lo dice. Y ahí puede ser un ejemplo de la función polinómica.
La función f es constante si la variable dependiendo toma el mismo valor de cualquier elemento del dominio, variable independiente x. Una función lineal es una función polinómica de grado 1 que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0, 0. La función de identidad es una función lineal de pendiente m es igual a 1 que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0, 0. Divide el primer y el tercer cuadrante en partes iguales, o c en su bisectriz. Las funciones cuadráticas, funciones de segundo grado, son funciones polinómicas de grado 2, es decir, el mayor exponente del polinomio es x elevado a 2x cuadrada. Bueno, aquí por último tenemos un ejemplo de un ejercicio de una función con tabla y valores gráfica. Como primer lugar, mi ejercicio es fx es igual a un medio x menos 1 al cuadrado más 2. Y en la parte derecha puede observar el procedimiento. Y ahí es como tuve 13 medios de la función. Y en la parte izquierda aparece la tabla de valores, que en x pues va los que va en la plano cartesiano, y en fx va donde vamos a ir juntando con los puntos y uniéndolos, y nos da como resultado pues el 13 medios. Y ahí como tenemos en fx 13 medios, en x es menos 2 y menos 1 es fx 4. En 0 es f 5 medios, en 1 es fx 2 y así sucesivamente. Y eso sería todo. Muchas gracias.